producción agregada, ¿no? Conversamos la reunión pasada de lo que era la agregación. La función de producción agregada nos daba, ¿sí? Por un lado, el capital, el stock de capital físico, dividido la cantidad de trabajadores y obviamente la cantidad de trabajadores dividido la cantidad de trabajadores, que eso nos daba igual a 1. Entonces poníamos en minúscula la función de producción, ¿no? Como producción por trabajador y stock de capital por trabajador. Esta función obviamente es una función agregada, ¿no? Ya habíamos mencionado en la reunión pasada esta cuestión. Vimos los rendimientos, ¿sí? Y luego estuvimos conversando en una representación gráfica, ¿sí? Esas características. Las mencionamos a través de establecer la relación entre el stock de capital por trabajador y el nivel de producción o PBI, en este caso, por trabajador. Dijimos que tenían rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Todo esto en el final de la reunión pasada. Y nosotros establecimos que esta función de producción, ¿sí? Bajo un supuesto, representaba todas las funciones de la economía. Recuérdense, ustedes agregaban todas las funciones de producción de la economía y les daba la función de producción, ¿sí? Agregada. Y teníamos que hacer un supuesto, recuerden, yo retomo esta idea de la reunión pasada. El supuesto era que para lograr que la función de producción sea per cápita, ¿sí? O sea, por población y no por trabajador, nosotros debíamos suponer que la relación entre la población económicamente activa y la población, o sea, la relación entre los que están potencialmente en condiciones de trabajar y trabajan, ¿sí? Dentro de la población económicamente activa serían los que trabajan, ¿no? Dentro de la población económicamente activa. La relación entre población económicamente activa y dentro de la población económicamente activa los que trabajan en relación con la población les va a dar una constante. Ese es el supuesto. O sea que se mantiene relativamente constante esa relación. Bien, entonces, con ese supuesto, nosotros pasábamos de la función de producción por trabajador a la función de producción per cápita, ¿sí? Por persona. Con ese supuesto podíamos hacer el análisis de la producción por trabajador y de el stock de capital por trabajador per cápita. Y dijimos que esta función de toda la economía tiene un stock de capital por trabajador y tiene un PBI por trabajador, cuya relación es una relación, ¿sí?, con rendimientos marginales decrecientes. A mayor stock de capital, ¿sí?, menos aporta al PBI por trabajador. Y aquello que tenía menos stock de capital, ¿sí?, cada variación le aporta más, ¿sí?, al PBI por trabajador. Bien. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí.
decíamos que la relación Eso último, sí. depende de dónde está el stock de capital. Sí, si usted tiene el stock de capital, está con poco stock de capital, ¿sí? Una variación, si está con poco stock, vamos a suponer que estamos acá, con este stock de capital, el 1. Entonces una variación a 2 le agrega bastante a el PBI por trabajador. Tiene una variación importante de PBI por trabajador con esta variación de capital. Ahora, si usted se encuentra con un stock de capital alto en esa economía, ¿sí? Como pueden ser países desarrollados con alto stock de capital, ¿sí? Este caso sería un caso de un país no desarrollado o en vías de desarrollo, con bajo stock de capital. Con un alto stock de capital, usted se encontraría con él, de acuerdo a esta representación gráfica, disculpe, en esta, aproximadamente en esta línea, supongamos. Bien, si eso fuese así, una variación de la misma magnitud, ¿sí? De stock de capital pasemos de 3 a 4, una variación de la misma magnitud le agregaría, si usted lo mira en el gráfico, le agregaría muy poquito a el PBI por trabajador. Entonces, con altos stock de capital, si usted incrementa en la misma magnitud que con bajo stock de capital, le agrega más al PBI por trabajador el bajo stock de capital que el alto stock de capital. Esto lo conversamos en la reunión pasada. ¿En qué sentido? Muchos suponían que entonces los países en vías de desarrollo o no desarrollados podían alcanzar a los países desarrollados aumentando su stock de capital. ¿Por qué? Porque los países más desarrollados iban a terminar yendo más lento que los países en vías de desarrollo. Si invertían lo mismo, con el correr del tiempo los iban a alcanzar. Bien, esta es una hipótesis, sí, muy discutible. Muy discutible. ¿Por qué? Porque el análisis, cuando nosotros nos toca hacer análisis de un PBI, de un crecimiento, perdón, de los países, tenemos que tener en cuenta la, ¿sí?, variable A, que era el cambio tecnológico, ¿se acuerdan? Pero bien, antes de avanzar con ese punto, no sé si les pude responder su consulta. Sí, profe, sí, gracias. No, por favor. Entonces, ¿por qué es un error suponer esto? Porque nosotros sabemos que existe otra variable que es la tecnología, los niveles de tecnología. Y los países desarrollados apuestan mucho a esta variable. Entonces, ¿qué hacen? Esos, aunque tengan alto stock de capital, ¿sí?, el cambio tecnológico les permite mejorar sustancialmente sus PBI por trabajadores. Y entonces es al menos dudosa la hipótesis de que los países en vías de desarrollo, si se incrementan el mismo stock de capital que los países desarrollados, en algún momento los van a alcanzar o van a converger. ¿Sí? En el mejor de los casos es dudosa. Y en realidad nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el nivel tecnológico, que es a lo que apuestan los países desarrollados. Entonces es difícil que se alcance a un país desarrollado, ¿sí?, que apuesta a los niveles tecnológicos, le permite mejorar su PBI per cápita, ¿sí? Generalmente los países en vía de desarrollo
no tienen el mismo nivel tecnológico, la misma A, no tienen la misma A que los países desarrollados. Con lo cual es difícil que puedan dar esos saltos. Y el stock de capital per cápita es muy importante, ¿sí? Pero no es suficiente para intentar acercarse. Bien. Entonces, permítanme ustedes a mí compartirles, ¿sí? En esta etapa que estamos analizando crecimiento, un poco de coyuntura. ¿Sí? Crecimiento económico en los últimos 10 años en Argentina. Bien. Para eso, yo voy a dejar de compartirles ahora esta pantalla y les voy a compartir una pantalla que es, ¿sí?, la del PBI mundial. Ahí vamos a analizar algunos datos del crecimiento económico, ¿sí?, en particular de la Argentina, ¿no? Que es la que nos interesa, para ver un poco de coyuntura. Obviamente, tengan presente, ¿sí?, que nuestra intención en este momento no es, ¿sí?, dirimir ciertas cuestiones sobre el crecimiento de la Argentina, sino acercarnos a cómo interpretar algunos datos, ¿sí?, que nos permitirían comprender alguna coyuntura y entender la importancia del crecimiento económico para un país. Bien, dicho esto, vamos con compartirles la pantalla. ¿Qué vamos a estar viendo? Entonces, los números del crecimiento económico en la Argentina en los últimos 10 años. Como les dije, nosotros ahora vamos a estar conversando permítanme un segundo. Díganme ustedes si están pudiendo ver la pantalla. Sí, profe, se ve. Sí, Perfecto. profe, se ve. Si se fijan, gracias. Si se fijan acá arriba, ¿sí?, por acá, ¿sí?, en el URL, estamos hablando de datos del Banco Mundial, ¿sí? Los datos del Banco Mundial, o sea, son datos oficiales del Banco Mundial de todos los países, ¿sí?, de todos los países. Nosotros acá estamos tomando el de la Argentina, pero los datos son del crecimiento de todos los países. ¿Qué estamos tomando? Ustedes pueden bajar en esa página y bajar el Excel, yo se los estoy mostrando acá, y les baja el PBI de todos los países desde el año 62 a la actualidad. Son datos oficiales, ¿sí? Obviamente, depende cómo usted lo mida y algunas disquisiciones específicas, puede haber alguna mínima variación respecto, ¿sí?, a algún dato oficial en la Argentina, pero digamos, estamos hablando del Banco Mundial, ¿no?, directamente. Bien, fíjense que un poco lo que charlábamos en la reunión pasada, hablamos de cómo se mide a precios constantes del año 2010, y miren algo más, per cápita, o sea, estamos hablando de por trabajador. Medido, ¿sí?, en dólares a precios constantes del año 2010. ¿Sí? Breve, yo vuelvo, ahora voy a cambiar un poquito la pantalla. Mientras estoy cambiando la pantalla, por favor, todos los que están presentes me envían en el chat, como hacemos siempre, el nombre completo y su número de documento. Gracias. Bien. Ahora voy a volver al Banco Mundial. Pero ¿qué estábamos diciendo recién? ¿Qué era lo que conversábamos?
que el PBI que vamos a analizar, vamos a ponerlo así, el PBI que vamos a analizar es per cápita, ¿sí? Y no solo es per cápita, sino está medido en dólares, ¿sí? Y es a precios constantes, ¿se acuerdan que dijimos recién? Todo esto ya lo estuvimos viendo en reuniones anteriores. Y los precios constantes se toman del año 2010. Este año es el año que se toma de base, ¿sí? De los números del Banco Mundial. Bien, ahora voy a volver sobre los números. Yo lo único que quiero hacer ahora, ¿sí? Es retomar ideas que ya tenemos. Año base, 2010. Lo toma el año base el Banco Mundial. Perfecto. A partir de ese año se calcula. Pero fíjense, en PBI ya vimos lo que era, ¿no? El Producto Bruto Interno per cápita, o sea, el número, ¿sí? Medido. Ustedes van a tener un número del PBI, un valor del PBI. Ese valor del PBI está expresado en pesos, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? Lo transforman, ¿sí? Obviamente, de esta manera no están teniendo en cuenta los impactos que tienen, ¿sí? La depreciación del peso lo transforman a ese valor del PBI, ¿sí? De cada año, lo transforman en dólares. Ustedes van a tomar los últimos 10 años, desde el 2010 vamos a ponerlo, ¿sí? Que es el año base, en adelante hasta el 2020, que es hasta donde están disponibles los datos, y cada valor del PBI, ustedes lo van a transformar en valores de PBI expresados en el dólar. Obviamente para eso van a tomar, ¿sí? El dólar. Y recuerden algo, acá el dólar lo vamos a tomar como el dólar oficial, ¿sí? Por supuesto que si ustedes tomaran en esta época un dólar alternativo, los números les van a variar. Vamos a tomar los números oficiales. Entonces les va a dar el valor del PBI para cada año del 2010 hasta el 2020 medido en dólares. Después les dice per cápita, ¿sí? Ustedes tienen que dividir ese valor, lo tienen que dividir por la población de la Argentina. Y entonces les va a dar el valor de PBI per cápita de la Argentina. Cada año van a tener una población, ¿sí? Obviamente que se actualiza con cada censo, ¿sí? O se puede estimar con algún factor, como hacen los estadísticos, que estiman con algún factor de corrección para calcular o aproximar el crecimiento de la población. Pero ustedes, más allá de esos detalles técnicos, lo que tienen que tener en cuenta es que dividirían sobre la población. Entonces les va a dar el per cápita. Cuando les da el per cápita, lo están midiendo a precios constantes, pero dólares, ¿sí? Los dólares a precios constantes del año 2010. Ese va a ser el año que van a comparar, ¿sí? Bien, entonces vamos de nuevo. Tengo el valor del PBI en pesos. Lo paso a valor de PBI en dólares, al tipo de cambio oficial. Después lo que hago es dividirlo por población, ¿sí? Entonces me da el PBI per cápita en dólares. Y tomo un año base, en este caso va a ser el 2010, como lo toma el Banco Mundial, ¿sí? Y a partir de ahí es a precios constantes. Acuérdense, ¿sí? No van a estar variando los precios, van a estar variando las cantidades, ¿no? A precios constantes. Eso es para evitar el efecto de la inflación en dólares, obviamente, en este caso. Bien. Si todos me siguen hasta acá, ¿hay alguna duda hasta acá? Vuelvo sobre el gráfico del Banco Mundial. ¿Duda, consulta hasta acá? Profe, sí, dos consultas. Sí.
El año base que estamos tomando, Sí. que ya son 11 años de año base, y el valor del dólar oficial, ¿no distorsionan demasiado el PBI per cápita? Sí, por supuesto. Lo distorsionan, ¿sí? No sé si demasiado, porque ya vamos a conversar. Hay una diferencia entre lo que sería el dólar oficial y los dólares paralelos, que los dólares paralelos no siempre expresarían, ¿sí? No siempre expresarían los niveles de competitividad. No obstante, si expresan lo que queda claro, al menos como de mínima, expresan obviamente los niveles de incertidumbre que hay en una economía, por eso se generan estos dólares paralelos, ¿sí? O sea que al valor oficial hay menos gente que quiere ofrecer dólares de los que quieren comprar. Eso es así, ¿no? O sea, hay a un determinado valor oficial del dólar, eh, no ha, es lo que se llama cuando nos dicen no hay dólares. Sí, por supuesto, no los hay en el mercado para ese valor del dólar. Para otro valor del dólar probablemente aparecería la oferta. Volviendo a su consulta, nosotros tendríamos una distorsión, ¿sí? Pero acá estamos tomando números, ¿sí?, del Banco Mundial directamente, no de la Argentina. Obviamente, si uno lo quiere ajustar, lo puede ajustar con el valor del paralelo hoy, por ejemplo, ¿no? Obviamente le va a dar un resultado menos feliz, ¿sí?, en el valor del paralelo hoy, pero tomándolo ya con nada más que con el Banco Mundial, va a alcanzar con los números oficiales del Banco Mundial y con el PBI oficial, va a alcanzar para mostrar estas ideas. Si después uno quiere ajustar mejor, ¿sí?, debería calcular o podría calcularlo con algún otro dólar alternativo. Pero, de nuevo, insisto, a veces es complejo calcular valores con los dólares alternativos porque no sabemos exactamente cuánto de ese dólar alternativo responde a un fundamento real de la economía y cuánto de ese dólar alternativo expresa, ¿sí?, incertidumbres que existen en la economía. A veces expresan factores reales y a veces expresan incertidumbres, o pueden expresar ambas cosas. Como no es tan sencillo desagregar cómo está constituido o cómo está afectado ese valor alternativo, es más difícil darse cuenta, ¿no? Obviamente, puede ser que, ¿a qué voy? Simplificando. Si usted, imagínese de un día para otro, ¿no?, le estoy dando un escenario ficticio, la Argentina lograra, ¿sí?, encontrar certidumbre en los actores económicos internos, externos, en los actores económicos políticos, dirigenciales, etc. Imagínense usted ese supuesto, ¿no? Ese escenario ficticio de que de un día para otro todos conseguimos, ¿sí?, tener más certidumbre. Y eso hiciese quizá, ¿sí?, que bajase el valor, ¿sí?, de los dólares alternativos. Ahí imaginemos ese caso, la baja de la brecha respondería más no a factores, ¿sí?, reales de competitividad de ese tipo de cambio, sino a la incertidumbre que existía en la economía. ¿Cuánto puede haber de cada cosa? Es difícil estimarlo, ¿no?, ni para los que tienen mejores datos. Entonces, tomamos por eso los valores oficiales. No sé si me fui un poco por las ramas o le pude responder la consulta. No, quedó claro en cuanto a lo que es el valor del dólar y en cuanto a lo que es el año base, porque son 11 años, como que quedaron lejos los precios del año base. En ese caso, tomamos el año base 2010,
¿sí? Porque es el que toma el Banco Mundial y lo tomamos como un organismo totalmente neutro, ¿no? Para hacer el cálculo. Después usted podría hacer análisis tomando otros años base para hacer los cálculos. Generalmente acuérdense en que los organismos toman años bases en aquellos que tienen ciertas condiciones de normalidad. No se toman años bases en las crisis, no se toman años bases, ¿sí?, en situaciones extraordinarias. Y la Argentina, en las últimas décadas, tiende a aparecer con años de no normalidad. Entonces no es tan sencillo tomar un año base. No obstante, en términos de los organismos, ¿sí?, siempre van a buscar un año de mayor normalidad. ¿Por qué tomamos el 2010 para este ejemplo? Porque lo toma el Banco Mundial directamente. Lo calcula a partir del 2010 con año base. Por eso lo tomamos, ¿sí? Ok, gracias. No, por favor. Obviamente ustedes van a estar en condiciones después de calcularlo con otro año, ¿no? Pero siempre lo van a tener que calcular medido per cápita y en dólares, ¿sí?, que es como realmente se mide el crecimiento. Porque así ustedes evitan todos estos inconvenientes de los cálculos de cuánto creció la economía argentina, cuánto no. Obviamente, mientras ahora vuelvo al gráfico, obviamente, ustedes pueden tener alguna pequeña diferencia respecto a cómo el Banco Mundial mide y quizás algún otro número, sí, que mide algún organismo del país, ¿sí? Pueden tener alguna pequeña diferencia. Exacto, pero no obstante, a grosso modo, ustedes tienen los datos acá presentes. Fíjense, ¿podríamos estirarlo un poquito más? Sí, lo podríamos estirar un poquito más, ¿no? Acá están midiendo, acuérdense, repito, ¿sí?, PBI per cápita en dólares a precios constantes del año 2010 para la Argentina. El Banco Mundial lo calcula para todos los países. Yo, ¿sí?, les muestro la Argentina nada más, pero si ustedes quieren, ¿sí?, acá tienen toda la información de todos los países. Si ustedes se fijan, ¿sí?, y paso, en vez del 2005, paso al 2002, supongan, ¿sí?, o al 2001, que cuando fue la última crisis profunda de la Argentina. Fíjense, en 2001 la Argentina viene en caída ya. El 2002 expresa todos los problemas que trajo la crisis del 2001, ¿sí?, incluido luego obviamente los temas de la fuerte devaluación, ¿no?, que hizo que la contracción económica en la Argentina haga que el PBI de los argentinos medio en dólares sea 6.854, ¿sí?, per cápita, ¿no? Obviamente es una medida que no marca la distribución. No todo el mundo, ¿sí?, tiene esos valores, ¿sí? No todo el mundo estamos hablando, ¿sí?, de lo que sería un promedio. Bien. Después, a partir del 2001, ustedes tienen ¿sí?, crecimiento del PBI per cápita. 2008 tienen la crisis mundial, ¿sí?, de la subprime, que conocimos todos, o quizás los más jóvenes no estén tan, pero digamos en el 2008 hubo una crisis muy fuerte que comienza con la subprime en Estados Unidos y se expande a todo el resto del mundo. El PBI per cápita, fíjese que cae de 10.200 a 9.500. Luego tienen crecimiento en el 2010, que es cuando el Banco Mundial toma el año base, ¿sí? Y luego, fíjense, tenemos crecimientos un poquito más abajo, subió un poquito, volvió a bajar, sube otro poquito, vuelve a bajar. 2015, baja 2015, baja 2014 con la devaluación en el 2014 en la Argentina, sube en 2015, baja en 2016 con la nueva devaluación, sube un poquito en el 2017, baja obviamente en el 2018
cuando comienza la nueva crisis. Fíjense en 2019 cómo llega, ¿no? Con una caída aún más grande. Y 2020, que ustedes le pueden incorporar, obviamente, la pandemia, ¿no? Si se fijan, vamos a ponerlo de 2009, ¿sí? Si se fijan, PBI per cápita, ¿sí? O sea, la cantidad de producción bruta interna medida en dólares de la Argentina dividido la cantidad de población. Los últimos 10 años, miren, 9.500 en el 2009. Estamos en el 2020, ¿sí? O si quieren en el 2010. 10.385 dólares per cápita en el 2010, ¿sí? Estamos 10 años después, ¿sí? 2020. Y tienen 8.692 dólares per cápita. ¿Qué les indica esto? Obviamente los números siempre hay que tomarlos con mucho cuidado, ¿no? Y siempre hay que contextualizarlos. Pero en principio, grosso modo, nos indica que la Argentina tiene 10 años en la que en el final su PBI per cápita, en vez de crecer durante 10 años, decreció. ¿Sí? Obviamente este no es un número feliz, porque acuérdense en que es todo lo que produce esta economía dividida la cantidad de trabajadores, la cantidad de población en particular, ¿no? Como habíamos hecho el supuesto. Y ustedes pasaron 10 años y en esos 10 años tienen, ¿sí?, una caída. Bien. Es complejo en este sentido, porque cuando ustedes analizan los crecimientos de las economías, ¿sí?, van a encontrar que sí, obviamente de 2019 a 2020, ¿sí?, perdón, de 2019 a 2020 todavía no teníamos la pandemia, discúlpenme. A partir de 2020 a 2021 deberíamos tener esta caída de la crisis económica. Bien, como les decía, ustedes arrancan acá y terminan acá abajo, después de pasar 10 años. O sea que todos nosotros, ¿sí?, una primera lectura es que todos nosotros, pasados 10 años, ¿sí?, somos más pobres que hace 10 años. Esa sería como una primera lectura. Obviamente esta lectura hay que matizarla y obviamente siempre hay que contextualizarla, ¿no? Pero en principio, en números fríos, ¿sí?, medidos en dólares por el Banco Mundial, nosotros somos más pobres. Bien. Permítanme mostrarles ahora otros números, siempre los números oficiales, ¿sí? Si ustedes miran, yo bajo estos números oficiales, bajé el Excel, ¿sí?, que es el que les voy a mostrar. Ustedes lo pueden volver a revisar desde el Excel. Y ahora les voy a mostrar, o sea, pueden cotejar los números en el Excel. Yo ahora se los voy a mostrar los que bajé. Bien. Ustedes me avisarán cuando lo vean. Ya lo estamos viendo, profe. Perfecto, gracias. El Excel, si ustedes se fijan, y yo lo hago correr, va hasta 1960 en la Argentina. El PBI per cápita, ¿sí?, a precios del año 2010 desde 1960. Sí, miren, yo les voy a mostrar acá la otra solapita. Acá tienen todos los países. Lo bajan del Excel del Banco Mundial, ¿sí?, todos los países y los datos. Todos los países. ¿Sí? Bueno, en algunos países no había datos, obviamente, los 60, pero bueno, todos los países el Banco Mundial tiene. ¿Sí? Vuelvo a la Argentina. No me voy a ir tan atrás, pero si quisiesen este mismo ejercicio lo pueden hacer un poco más atrás. 2001, ¿sí? ¿Qué sería este numerito? Este numerito sería, ¿sí?, la diferencia entre cuánto fue en el 2002,
el PBI per cápita medido en dólares respecto a el 2001. Y este sería, sí, el del 2003 respecto al de 2002. Sí, estos números. Este número sería el de 2004 respecto al 2003. Les da estos numeritos, ¿sí? 0,95, 0,88. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Acá está expresado el cálculo, está medido el PBI en tanto por 1. ¿Qué significa este 1,8, supongamos, ¿no? El PBI del 2003 es 1,08 veces, ¿sí?, el PBI del 2002. O sea, tuvo un crecimiento de 1,08 veces, ¿sí?, del 2003 con el 2002. Fíjense, ¿a cuánto van? A 1. Fíjense, acá no llega ni a 1, ¿no? En varios años. 0,93. Un año respecto a otro estoy calculando, ¿no? 0,98. Fíjense en los últimos años. 0,96. 1,02 veces. Acá es 0,97 veces el PBI del año anterior. Acá es 1,2 veces el PBI del año anterior y así. Bien, en porcentajes, como variación porcentual, fíjense, tomen los últimos 10 años para no volvernos locos. ¿Sí? El PBI creció 9%, obviamente números del Banco Mundial, ¿no? Y después 2011 tienen un crecimiento del 4%, 2012 de un menos 2%, menos 2%, ¿sí? Después subieron un 1% respecto del 2012, después se caen un 3,58% respecto del 2013, suben un 1%, bajan un 3% en 2016, suben un 1,76% en 2017, bajan el 3%, 3,5% en el 2018, bajan el 3,6% en 2006 y caen un 10% en el 2020. No son, ya lo vimos con el gráfico, no son números muy auspiciosos. Lo que están midiendo acá es si somos más pobres o no, ¿sí? Porque lo mide per cápita, en conjunto. Este número, si ustedes se fijan, acá arriba, es el promedio de los últimos 10 años, ¿sí? Del 2010 al 2020. Dato del mundial. Ese promedio les da, ¿sí?, esos 11 números, les dan una caída promedio, ¿sí? Fíjense en acá, está pintado, una caída promedio de 0,67, ¿sí? Todos los años fuimos como en promedio, por supuesto hubo años que se creció y años que se decreció, pero en promedio tenemos una caída del 0,67 en los últimos 10 años. Y si calculan ustedes del 2020, PBI per cápita medido en dólares, discúlpenme, yo hice el comentario y es incorrecto. El año del 2020, déjenme aclarar este dato, caída del 10% del 2020, ¿sí?, tiene que ver con la pandemia, obviamente, ¿no? Obviamente, aparte de la crisis económica, etcétera, pero esta caída tan fuerte tiene que ver con la pandemia mundial. El PBI per cápita del año 2020 respecto del 2010, ¿sí? Ustedes tienen una variación, ¿sí?, de un 16% menos. Que esto sería una forma muy imperfecta de calcular, muy imperfecta, pero tiene un 16% menos, ¿sí? Pensemos nada más, insisto con esto, teníamos, por poner un número y no irme tan atrás, un PIB per cápita de $10.300 y en 2010, y ahora pasamos a un PIB per cápita de $8.600 y estamos en el 2020,
10 años pasaron y decreció el PBI per cápita. Esto quiere decir, por más de que lo contextualicemos, lógicamente, que es lo que habría que hacer, pero igual quiere decir que somos más pobres que antes, que hace 10 años. Es como que pasaron 10 años y nosotros no logramos crecer, al menos en promedio, ¿no? Obviamente. Bien. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Consultas o dudas? Estamos viendo números y haciendo un poquito de lectura de coyuntura. Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. Entonces, sigamos avanzando. Ahora vuelvo sobre nuestra hoja de ruta. Se los vuelvo a compartir. Yo les quería mostrar un poco los números, que siempre hay que matizarlos, pero hay que mostrarlos para entender cómo razonan los economistas cuando hacen estos análisis. Bien, los economistas tienen una regla, ¿sí?, que se llama, se la conoce en realidad, una regla obviamente que es imperfecta, ¿sí?, pero es utilizada como, aunque sea una medida perfecta, como una medida que permite acercarnos a algunas ideas, que se llama la regla del 70. ¿Sí? Básicamente, lo que plantea esta regla es que ya vamos a ver por qué quiere decir regla del 70, pero es porque los economistas se preguntan ¿en cuánto tiempo tardaría la Argentina, por ejemplo, o cualquier país del mundo, en duplicar su PBI? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardaría, por ejemplo, la Argentina en hacer su PBI, ¿sí?, duplicado? Imagínense en que ustedes tienen el PBI del año 2020. PBI siempre es per cápita y siempre está medido en dólares, ¿no? ¿Cuánto tardarían para que ese PBI per cápita medido en dólares del año 2020, sí, se duplicara? O sea que ustedes tuvieran 2 por PBI. Bueno, hay una reglita, yo la voy a mencionar brevemente cómo surge esa regla y luego hacemos siempre, ¿sí?, con el cuidado del caso. ¿Qué hacen los economistas entonces? Nos dicen, bueno, usted tiene el PBI per cápita, obviamente medido en dólares, todo lo que decíamos, y quiere saber cuánto va a tardar, o sea, ¿sí?, cuánto va a tardar en duplicar ese PBI. Y en el futuro se encuentra parado y con su PBI per cápita en el presente, en T. Para eso, ¿sí?, hay una formulita que usan los economistas, que es, toman el PBI per cápita del año, acá sería cuánto tardaríamos si estamos parados en 2020, cuántos años vamos a tardar, ¿sí?, en duplicar nuestro PBI. Estamos parados en 2020. Y la formulita es 1 más, multiplican el PBI por 1 más G elevado a la N. N es la cantidad de periodos medidos en años. G, ¿sí?, es cierta tasa a la que crece el país. Cierta tasa a la que crece el país. Bien. Como yo quiero duplicar el PBI, yo quiero saber este número. Fíjense, yo lo que voy a hacer es que este PBI futuro, no sé en qué año vamos a terminar duplicando el PBI, ¿sí?, no lo sé. Por eso ponemos 2020 más N años, no sé en cuántos años, pero yo sé que lo que quiero como final es hacer que este número, el de 2020, se multiplique por 2. Entonces,
no es otra cosa que hacer PBI del 2020 por 2. ¿Sí? Igual a PBI, ¿sí?, del 2020 por 1 más G a la N. Bien. ¿Qué hacen los economistas en este caso? Bueno, fíjense, estos son pasajes algebraicos, no quiero que nos preocupemos mucho con esto, pero sí les quiero decir de dónde sale la regla. Esto lo pasan para acá, ¿sí? Obviamente, cuando pasen este PBI 2020 para acá, PBI con PBI se va y les va a quedar 2 por 1 más G a la N. Bien, entonces vamos a aplicar logaritmo en ambos lados, ¿sí? Y ¿qué es lo que hacen los economistas? Aplican a esta fórmula logaritmo en ambos lados. Y ustedes saben que, tomen esta partecita, ¿no? Tomen esta parte. Ustedes saben que, ¿sí?, el logaritmo de A al exponente B es igual a B por el logaritmo de A. Bien, independientemente no quiero entretenerme con números, ¿sí?, porque nuestra idea es analizar conceptualmente, simplemente para ver de dónde salían y qué es lo que ocurre con esto. Esto va a ser A, ¿no? Esto que está acá. Entonces, les va a quedar que el logaritmo de 2, en este caso, a ver, déjame un segundito. Me va a quedar que el logaritmo de 2, bueno, no me está escribiendo, a veces me falla, es igual, y del otro lado, n por el logaritmo de 1 más g. ¿Sí? Ese n por el logaritmo de 1 más g no es otra cosa que esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Tomo el logaritmo de a como esto que estaba acá. Sí, yo sé que por propiedad de los logaritmos, logaritmo de a elevado a la b es b por LA. Entonces, n, ¿sí?, n, que sería la b, ¿sí?, por logaritmo de a, que era esto de acá. Les quedó esto. Y de este lado, logaritmo de 2. Bien. Sigo. Tengo el logaritmo de 2. Paso el logaritmo para acá. De 1 más g igual a n. Y n era el número de años. ¿Sí? Bien. Entonces, para resolver esta cuestión es la siguiente. Sí, el de acá abajo. Logaritmo de 1 más g. Ustedes tienen un supuesto. Esto no es de economía, sino de matemática. ¿Sí? Cuando g es pequeño, cuando la variable g es pequeña, ¿sí?, entonces el logaritmo de 1 más g o x, ¿no?, como lo vemos en matemática, es aproximadamente g. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el supuesto que hacen los economistas? Que g es pequeño. ¿G qué era? Si ustedes recuerdan, ¿sí?, era la tasa a la que crece el país. Entonces,
Si la tasa a la que crece el país es pequeña, podemos decir que el logaritmo de 1 más g es igual a g. Y ustedes hagan el cálculo en sus casas si quieren, para no creerme por un acto de fe, pero el logaritmo de 2 es aproximadamente 70. ¿Sí? Perdón, 0,70. Entonces, ¿qué les va a quedar a ustedes? Les va a quedar lo siguiente. 0,70, ¿sí?, dividido G. Y esto va a ser igual a N, que es el número de años. Lo van a multiplicar por 100. Entonces les va a quedar que N, porcentual, ¿no? Porcentual para ambos. Le va a quedar que N es igual a 70, por eso la regla del 70. ¿Sí? 70 es aproximadamente igual a 70 dividido G, que es la tasa a la que debería crecer un país. ¿Sí? Bien, que es a donde queríamos llegar más allá de todas estas variaciones. La regla del 70. Sí, los economistas directamente usan esto. Esto que está acá. Yo lo que mostré es cómo llegamos a esto. ¿Sí? Cómo fuimos dando los pasos matemáticos, algebraicos para llegar a esto. Pero los economistas ya directamente usan esto. ¿Qué dice esto? Si yo quiero saber cuánto vamos a tardar en duplicar el PBI, ¿sí?, que tenemos hoy, ¿sí?, hago un cálculo fácil que es la regla del 70. Dígame usted a qué tasa está creciendo y yo le digo cuánto va a tardar en duplicarlo. ¿Sí? Bien, si yo le dijese, mire, yo estoy creciendo, ¿sí?, vamos a hacer números redondos, estoy creciendo el 7% anual. Todos los años crecemos un 7%. Estamos diciendo PBI per cápita en dólares. Bueno, si usted crece en el 7%, va a tardar 10 años en duplicar su PBI. 10 años en duplicar el PBI per cápita en dólares. ¿Sí? Si yo les digo, mire, no, en realidad estamos creciendo, ¿sí?, al 2% anual. Bueno, entonces usted va a tardar 35 años en duplicar su PBI per cápita medio en dólares. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Quizás no sea la idea más o quizás más auspiciosa, pero nos acerca a cierto realismo en las coyunturas. La Argentina, en los últimos 10 años, yo se los mostré, ustedes mírenlo en los datos del Banco Mundial, igual nuevamente, me voy a entrar a su página, ¿sí?, crece quizá en un año, ¿sí?, con suerte el 1,0, en el otro año retrocede, tenemos años en los que crecemos quizás un 4%, años en los que decrecemos un 3%, y en promedio crecemos, sí, negativamente en los últimos 10 años. Obviamente teniendo en cuenta la pandemia, ¿no?, que esa tiene tuvo un decrecimiento de un 10% de la economía, según el Banco Mundial. Pero, si ustedes se fijan, antes de la pandemia, tenemos los años, ¿sí? Vamos a compartirlo, porque si no... la idea es no preocuparnos por los números, pero sí tener los elementos para hacer ciertas evaluaciones. ¿Sí? La Argentina crece un 4,
4,7, después baja un 2,1, después crece un 1% respecto siempre al año anterior, ¿no? Después cae un 3,5, casi un 3,6, ¿sí? Sube un 1,6, cae el 3,1, sube un 1,7, cae el 3,5 y cae el 3,6. No tomó el año de pandemia. Pero, ¿sí? Aún no tomando el año de pandemia, es casi cero el crecimiento, ¿sí? Si usted va a crecer casi cero en esa regla del 70, le va a dar que para duplicar su PBI per cápita va a tardar 70 años. ¿Sí? Si en el mejor de los casos crecemos 2% anual, que ya sería para la economía argentina un logro enorme, que pudiésemos mantener con una cierta estabilidad 2% de crecimiento anual, ¿sí? Tardaríamos 35 años en duplicar nuestro PBI. 35 años. ¿Sí? Hay países que tardan, sí, obviamente, mucho menos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la Argentina tiene una situación compleja, no de este año, no del año pasado que arrancó la pandemia, sino de muchísimos años para atrás. Profe, Sí. Consulta, pero si me da un número negativo, porque si yo, por ejemplo, quisiera tomar el año de pandemia, me daría un número negativo. ¿Qué me indica ese número negativo? ¿Sería años en negativo? O sea, ¿cómo lo interpreto? No entiendo cómo interpretar eso. Si me da un número negativo, la regla del 70. No, ahí la regla del 70, yo directamente no, el número negativo no le serviría para interpretarlo. Tendría que ser un número positivo, pero cercano al cero. Es simplemente ya ahí estaría. Si usted tiene un número cercano al cero, la interpretación, aunque fuese negativo, ¿no? Lo podríamos plantear como cercano al cero. La interpretación es que va a tardar, ¿sí? 70 años en duplicar su PBI o más. ¿Sí? Okay. Esto es obviamente una medida imperfecta de cálculo. Es una medida imperfecta de cálculo, pero sí, los economistas la utilizan para tener una medida más de aproximación. Por supuesto, ¿sí? Como tal, a ver, infinito. No había visto los chats, recién los estoy viendo. Sí, no es muy alentador, sí, como bien plantean acá algunos participantes, sí. No es muy alentador, por eso es indispensable para las próximas generaciones de la Argentina que la Argentina pueda crecer. Que no quiere decir que esté bien distribuida esa riqueza, pero por lo menos la Argentina debería crecer. Es muy complejo la situación porque entonces nosotros no estaríamos, fíjense que lo que yo planteo, que no lo planteo yo, en realidad son números y reglas utilizadas, pero que nos sirven para hacer cierta análisis de coyuntura. Saquemos el año 2020, ¿sí? Saquemos el año 2020 y seamos muy optimistas y digamos, en promedio vamos a crecer todos los años PBI per cápita medido en dólares, no en pesos, insisto, medido en dólares. Y acá viene el comentario del inicio de uno de los compañeros en la reunión, que era si tomábamos el dólar alternativo, ¿qué pasa? Obviamente, si usted toma el dólar alternativo, el PBI per cápita se reduce, ¿no? Pero tengamos cierta consideración respecto a que los PBI, que los dólares alternativos no siempre están reflejando exactamente, ¿sí?, el valor de la divisa. Dependerá. No digo que no tenga cualquier valor. Lo que digo es que puede explicar otros aspectos. Pero tomemos el oficial. Aún con el oficial y aún creciendo, ¿sí?, a un 2% anual, Argentina tardaría en llegar
a duplicar su PBI. ¿Sí? 35 años. Y estamos diciendo, ¿sí?, que duplicar su PBI del año 2019, que ya lo vimos en el gráfico del Banco Mundial. ¿Sí? El año 2019 es un año respecto al 2010, ¿sí? Acuérdense, números más o menos aproximados, ¿sí? No le voy a dar los números. En el año 2010 teníamos $10.300 per cápita aproximado. En el año 2019, ¿sí?, tenemos un aproximado de más o menos, ¿sí?, $9.700 per cápita. Si bien subimos y bajamos, ¿sí?, a la larga estamos 9 años después, ¿sí?, con menos PBI per cápita medido en dólares para todos. Y si nosotros vamos a crecer al 2%, vamos a tardar 35 años en duplicar esto. Siempre y cuando, ¿sí?, la tasa de población se mantenga relativamente en consonancia con el crecimiento. Si su población crece más que el PBI per cápita, perdón, si su población crece más que su PBI medido en dólares, usted no va a tener más PBI per cápita, va a tener menos. Por eso es que China necesita siempre crecer más o menos, ¿sí?, 7% de su PBI per cápita. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de su población, ¿sí?, no le permite crecer menos, porque si crece menos, entonces no sigue creciendo, ¿sí?, como economía, sino que como PBI per cápita tendría de crecer. Por eso es tan importante para ellos crecer tanto, porque su tasa de crecimiento de la población también es alto. Aún suponiendo que la Argentina no tuviese problemas con la tasa de crecimiento y más suponiendo una serie de cuestiones, 35 años para duplicar un PBI que encima es más bajo que del año 2010, ¿sí?, no, como decían ustedes, utilizo una palabra que ustedes mencionaron en el chat, no es muy alentador. Y si Profe, me permite... Sí. Perdón, por ejemplo, hoy el ministro Guzmán presentó el presupuesto y la tasa de crecimiento que incluye el presupuesto es del 5,5. O sea, está diciendo que en 13 años Argentina estaría duplicando su PBI per cápita con esa tasa. Bien, ahí habría que ver cómo midió. En este momento no vi la presentación de hoy, pero me tendría que fijar si es 5,5 respecto de el año pasado y medido en qué. Si es nominal, ¿sí?, si es real o si está expresado en moneda extranjera. Okay. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tendríamos que ver bien en qué está medido para darnos cuenta, ¿sí?, cómo fue hecho el cálculo. Y cuando estamos diciendo eso, hay que ver si lo que estamos hablando es que el PBI va a crecer 5, pero después usted tiene que analizar ese PBI presentado. Insisto, hoy no lo vi, entonces no le podría hablar con propiedad, pero si lo vemos, deberíamos analizar lo siguiente. Ese PBI presentado crece el 5 en valor nominal, inclusive suponga usted que fuese en valor dólar, ¿sí? Ese PBI en valor dólar, ¿sí?, crece el 5. Es valor dólar respecto al 2020, pero en valor, o está calculado por población. ¿Se entiende? ¿Es per cápita o es valor nominal? Eso es otra cosa que deberíamos analizar para darnos cuenta, porque acá la regla del 70, ¿sí?, en particular plantea los crecimientos per cápita. Entonces tendríamos que hacer el cálculo. Es probable, porque obviamente después de la pandemia 2020, es muy probable que si usted hace comparaciones respecto del 2021 al 2020, que caímos
dramáticamente, no solo en Argentina, el mundo cayó dramáticamente. Si usted hace las comparaciones respecto al 2020, seguro que le va a dar un crecimiento muy alto, pero le va a dar un crecimiento muy alto de un piso muy bajo, ¿no? O sea, es como... Sería como un rebote más que un crecimiento real. Usted, vimos los datos, se cayó el 2020, ¿no? Todas las economías cayeron, obviamente la economía argentina no fue la excepción. Ya venía cayendo la economía, ¿no? Desde el 2018 venía cayendo, ¿sí? 2020, usted puede tener un rebote, ¿sí? Pero hay que ver si ese rebote, obviamente esto puede ser un rebote de un 10%, suponga, ¿no? Pero puede ser un 10% y que los niveles de PBI todavía sean menores a la crisis del 2018. ¿Cuánto tendría que crecer usted para poder acercarse hasta los niveles de PBI per cápita del 2018? Sí, puede ser que el 4% o el 5% de 2022, esto acá estoy inventando porque no vi el número, ¿sí? No puedo hablar con propiedad sin verlo. Ese 4%, ¿sí? O 5%, hay que ver respecto a quizá este momento, ¿sí? Eso pueden ser crecimientos porque venimos saliendo de la crisis más importante de la historia. Y obviamente cualquier número comparado al año más terrible de la historia económica argentina, ¿sí? Y mire que tuvimos años terribles, no tan lejanos, con caídas fuertes del PIB per cápita. Igual va a haber que analizar, ¿sí? ¿Cuánto tardaríamos nosotros en recuperar la última crisis del 2018, que fue una crisis muy grande? Y esa crisis venía ya de un piso, no es que, acuérdense, ¿sí? El PIB per cápita de 2018 es de 10.000, ¿sí? Más o menos, y si usted lo calcula, tomemos el de 2017, 10.400, y si usted lo calcula con respecto al 2010, estábamos en 10.300. O sea que no, ese volver a recuperar ese 2018 es casi 2010 en términos de PIB per cápita medido en dólares. Eso, ¿sí? Va a ser que, a ver, yo se los comparto acá. ¿Sería una recuperación? Sí, generalmente los economistas plantean lo siguiente, en este caso a la consulta que hace Melanie por el chat. Sí, usted tiene razón. Los economistas plantean que estas son recuperaciones más que crecimientos. ¿Por qué dicen eso? Y a esto ya lo vamos a empezar a analizar nosotros, no sé si en esta reunión, pero sí en la que viene, porque una cosa es recuperar y otra cosa es aumentar la inversión. Usted puede tener una economía que se encuentra sin uso pleno de sus factores y cuando se recupera los empieza a usar y entonces tiene recuperación, pero no le está agregando nueva inversión, sino que esa recuperación viene de que empieza a usar más los factores de producción que tenían desuso producto de la crisis. Mientras estoy cambiando, no le logré comprender la consulta, Daniela. ¿En qué sentido habría que llegar a cero y ahí contaría el crecimiento? No le logré entender ahí. Hola, profe. ¿Qué tal? No, Buenas noches. El número es negativo y uno se tendría que, según lo que entendí, recuperar hasta cero y de ahí empezar positivo. ¿Contaría el crecimiento o estoy equivocada? En realidad, nosotros estaríamos... es muy pertinente su consulta. Vamos a intentar acercarnos a su planteo. A ver, usted está en 2018, ¿no? Viene la crisis del 2018, que se desencadena en febrero, si quiere, pero bueno, algunos le dirían abril, vamos a tomar abril para tener más consenso con todos, ¿sí? Y del 2018
Vamos a ponerlo de nuevo acá, abajo. Vamos a ponerlo acá. Usted aparece, tiene la crisis del 2018, su PBI per cápita se cae, en 2019 se cae, ¿sí? Llega a 2020, ¿sí? Se cae con la crisis, ¿no? Perdón, bueno, vamos a parar ahí, 2020. Y luego tiene que recuperar. ¿Sí? Estas recuperaciones, con una caída tan grande, el 10%, no quiere decir que vamos a llegar a este punto. ¿Sí? Vamos a tardar, ¿cuánto tiempo hay que ver que tardemos para llegar al mismo PBI per cápita del año 2018? No es que ahí es en cero, sino que ahí vamos a recuperar el mismo PBI per cápita que teníamos, ¿sí?, en el 2018. No es que sea en cero, sino que estamos volviendo a un PBI per cápita del cual estábamos parados antes de la crisis, ¿sí?, cambiaria que hubo en la Argentina en 2018. Recién ahí recuperaríamos, ¿sí?, su valor antes de la crisis, que tampoco era un valor súper alto, y comparado hace 10 años atrás, estamos más o menos en el mismo PBI. Lo que pasa es que partimos de muy abajo, y yendo a su consulta, ¿sí?, no es que sea cero, no es que hay que llegar a cero, lo que hay que hacer es por lo menos llegar al mismo valor de PBI per cápita que se tenía en 2018, ¿sí?, como para decir, bueno, a partir de acá vemos, ¿sí?, cómo empezamos de nuevo en una situación de 10 años atrás, ¿sí?, no solo de 2018, sino 2010, de 10 años atrás, cómo hacemos para empezar a crecer desde esa base. En ese sentido, Argentina necesita, ¿no?, creo que hay consenso en todos los economistas, necesita imperiosamente crecer, como sea. Porque si no crece, obviamente, cada generación va a ser más pobre que la anterior. Sí, es un caso, el argentino es un caso complejo en ese sentido, ¿no? Es cierto, todos los países cayeron con pandemia. Todos los países cayeron todos los países hicieron esta B, ¿no? Todos los países. Lo que pasa es que una cosa es caer con pandemia desde $10.000 per cápita, otra cosa es caer con pandemia desde $20.000 per cápita o $30.000 per cápita, ¿sí? O sea, las poblaciones tienen otro nivel de riqueza, y eso hay que examinarlo, porque las caídas fueron B para todos, ¿sí?, pero no todos cayeron desde el mismo lugar, y no todos van a empezar a crecer desde la misma base. Suponiendo, permítanme utilizo una palabra que ustedes mencionaron en el chat y la menciono de nuevo, no porque nos queramos amargar el fin de semana, es simplemente para caracterizar lo mejor posible algunas ideas. Suponiendo, ¿sí?, con estos análisis que hacíamos, que nosotros crecemos al 2, ininterrumpidamente, vamos a tardar 35 años en duplicar nuestro PBI. Supongamos que crecemos al 2, ¿sí?, supongámoslo. Si esto es así, nosotros duplicaríamos nuestro PBI en 35 años. Pero partiendo de acá abajo, ustedes tienen un país como la Argentina y tienen los países desarrollados en su crecimiento. Duplicar como país como la Argentina, ¿sí? Duplicar sería estar ahí, mientras los países desarrollados van por acá. Entonces, si usted quiere alcanzar a un país desarrollado, no puede duplicar. Tiene que cuatriplicar. O tiene que duplicar no cada 35 años, sino cada 10 o cada 5. O sea que tendría que crecer un 7% o más
promedio, ¿sí? Durante una década o más, ¿sí? Porque si usted duplica, partiendo de algo tan bajo, nunca va a alcanzar tampoco, aunque pasen esos 35 años y se vayan otras generaciones, ¿sí? De argentinos en una situación, digamos, de meseta, aún duplicando, sería duplicar una muy pobre performance de la economía argentina. Si usted quiere alcanzar a los países desarrollados, ¿sí? Tiene que crecer muchísimo, una tasa muy alta, 7% mínimo, ¿sí? Todos los años, ¿sí? Durante mínimo una década, y si pudiese ser más, o crecer 5% durante 2 décadas ininterrumpidamente. ¿Por qué nos ponemos en este punto? De nuevo, la reiteración. Por la imperiosa necesidad que tiene la Argentina de crecer. Son muchos años, ¿sí? Y esto es independientemente de los gobiernos, ¿sí? Porque no es producto de una sola administración, sino son un cúmulo de administraciones que estuvieron y que, sea cual fuese, digamos, los resultados de su política económica, los datos que están a la vista, Argentina no puede crecer hace muchísimos años, y si no crece, cada año va a ser, en términos per cápita, más pobre. Y, por supuesto, eso mirándonos a nosotros mismos. Si nosotros nos miramos en comparación con los otros países, ¿sí? Es inclusive, si usando una palabra que ustedes utilizaron, menos alentador, ¿sí? Si nos miramos con otros países. Eso justo le iba a preguntar, profe. ¿Son muchos los países que duplican su PBI en los últimos 10 años? No son muchos. No son muchos. Sí son los desarrollados, sí son algunos como Corea del Sur, por ejemplo. ¿Sí? Esto, de nuevo, permítanme, para acercarme a una respuesta a su consulta, verlo con los datos. Y para eso, permítanme volver sobre... Sí, nuestro análisis de el Banco Mundial. Bien, acá está la Argentina, a ver si podemos... Sí. A ver cómo lo puedo... Si lo están viendo... Díganme si están viendo la página que les estoy pasando. O igual, obviamente, ustedes la pueden chequear después por internet. Sí, porque se está viendo. ¿No? Acá tienen todos los países. ¿Sí? La Argentina no tiene la mejor performance. Y generalmente se asocia a países, ¿sí? Que no crecen, que generalmente tienden a ser países vinculados al Asia, algunos países del Asia, y algunos países, muchos países, no algunos, de África. Es un caso muy raro el argentino, porque Argentina está catalogada por el Banco Mundial como un país de ingresos medios. ¿Sí? No es, y digamos, tiene todavía un nivel de educación, ¿sí? Que no se compara con países obviamente subdesarrollados, ¿no? Eso es como un valor en la Argentina. No obstante, digamos, la performance económica de las últimas décadas, yo no quisiese poner una fecha porque, digamos, son muchas y muchas décadas, no es la mejor. Respecto a países, ¿sí? Fíjense, en Chile tiene más PIB per cápita que nosotros, ni hablar Canadá, que aún cayó en la crisis. Si ven este pedacito de acá, cayó en la crisis, tiene 48.617 dólares per cápita en el año 2020. Corea del Sur, ¿sí?
Corea del Sur sí es un país que tiene un crecimiento per cápita muy importante. China tiene un crecimiento importante, pero en términos per cápita, por este crecimiento de su población, que siempre es un tema adicional que tiene China, no tiende a duplicar tan fácilmente. No obstante, los últimos 30 años de China son arrolladores, ¿no? Vino creciendo de una manera ininterrumpida. Fíjense lo que decíamos. Tome Canadá, que es un país obviamente con otras condiciones que no son las nuestras. $48.617. ¿Sí? Si Canadá se quedase parado en la pandemia, ¿sí? Y nosotros, acuérdense cuántos teníamos. $8.600. Si vamos a tardar 35 años nosotros en llegar a 16.000 o $17.000 per cápita, si vamos a tardar 35 años, ni siquiera nos vamos a acercar en 35 años, ¿sí?, a lo que es Canadá en la pandemia. ¿Sí? O nos vamos a acercar, si quiere, a lo que es Chile, que cayó mucho en la pandemia. Después de 35 años, si pensamos crecer al 2%. Discúlpeme, no sé si le puede responder la consulta que me hacía, si todos los países... Sí, profe, sí, quedó claro. No es tan fácil para todos los países duplicar, pero aunque no tarden 10 años en duplicar, tardan quizás un poco más, ¿sí? Algunos tardan un poco más, pero van duplicando, ¿sí? Sobre todo los países desarrollados. El problema con la Argentina es que no está creciendo, y no está creciendo hace muchos años, en términos de PBI per cápita. Sí puede ser que crezca un año, puede ser que decrezca 2, puede ser que otro año crezca, y así. En este momento, como recién mencionábamos nosotros en el cuadro, ¿sí? Les estoy compartiendo, discúlpenme. No, profe, ahora no, se ve en blanco la pantalla. Ah, porque la estoy viendo en blanco yo también y no... Ah, ahí está. Ahora sí. Bien. Como decíamos, para analizar, ustedes entran a la base de datos, ¿sí?, del Banco Mundial, descargan este Excel y tienen, ¿sí?, los países que lograron duplicar y en cantidad de años. ¿Por qué? Porque tienen la serie de cuánto crecieron PBI per cápita año a año. Independientemente de eso, obviamente la Argentina no se debería mirar, ¿sí?, con Afganistán, está claro, ¿no? Se debería mirar, ¿sí?, debería mirar siempre hacia arriba, ¿no? Bueno, acá marqué Alemania, tampoco estoy pensando ni pretendemos tener esa economía, ¿no? Ojalá fuese esa la posibilidad de la Argentina, pero, digamos, lo que la Argentina, lo único que quiero mostrar es que si vamos a duplicar el PBI en 35 años, el PBI per cápita, recién no vamos a estar ni a la mitad, ¿sí?, de lo que fue el PBI per cápita de los países desarrollados en la pandemia, que se cayó un 10%. Vuelvo sobre la cuestión. ¿Qué necesita la Argentina? Crecer imperiosamente. No hay posibilidad, ¿sí?, de que la Argentina pueda empezar a resolver sus problemas si no crece. Y si no crece mucho tiempo, durante muchos años, no le digo que a un 10% ni a un 7%, pero por lo menos un 5% anual. Ahora, hacer eso le trae muchos problemas y obviamente va a tener que resolver un montón de problemas, porque es fácil mencionarlo, no es tan fácil, digamos, actuar, porque si no, todos los gobiernos lo hubiesen hecho. Quiero entender que ningún gobierno quiere que le vaya mal. Supongo que todos los gobiernos que estuvieron durante décadas y décadas en Argentina hubiesen querido, digamos, crecer, pero evidentemente crecen algunos años y otros caen, crecen algunos años y otros caen. Los invito a mirar esos números del Banco Mundial y la intención, ¿sí?, es darnos cuenta la importancia del crecimiento.
porque esto nos va a llevar a otra pregunta a nosotros. ¿Sí? Y la pregunta va a ser, bien, me queda claro, y quizás como tomo las palabras de algunos, me queda claro que necesitamos crecer, y crecer mucho y durante muchos años, para que las próximas generaciones, ¿sí?, estén un poquitito mejor que nosotros. Y si queremos acercarnos a los países desarrollados, tenemos que aún crecer más. Entonces, todo nos va a llevar a lo siguiente. Permítanme cambiarles la presentación. Mientras cambio la presentación, ¿consultas o dudas? ¿O comentarios? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Ok. Insisto, mi intención, sí, no es que nos deprimamos un viernes a la noche, no es mi intención de que ustedes tengan pasen por esa situación, pero sí es intención de que para ver coyunturas tenemos que empezar a saber dónde estamos parados. Y obviamente desde dónde arrancamos, intentando hacer las cosas bien. Si la Argentina no logra crecer, tiene un inconveniente. Bien. Seguimos entonces. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo hacemos para crecer? ¿No? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué es lo que hace que un país crezca? Porque la Argentina lo necesita imperiosamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un país crezca? Bueno, y esto inmediatamente, ¿sí?, nos va a vincular con otro elemento. Acuérdense en qué hablábamos hasta la reunión pasada. ¿Qué decíamos hasta la reunión pasada? Decíamos lo siguiente. Hablábamos de la función de producción per cápita, ¿sí? PBI per cápita igual, ¿sí?, tecnología, ¿sí?, y stock de capital per cápita. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula que habíamos visto de la función de producción agregada de la economía. ¿Sí? Y había una relación con rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué necesita la Argentina? ¿Sí? Miramos al resto de los países desarrollados, los países más ricos que tienen mejor tecnología. ¿Sí? Necesitamos mejor tecnología. ¿Qué tienen? ¿Sí? Más capital humano. También está puesto dentro de la tecnología. ¿Sí? Más capital humano. Y que tienen más stock de capital por trabajador. Esto es stock de capital por trabajador. Entonces, los países que les va bien tienen mejor tecnología, más capital humano y más stock de capital físico por trabajador. La Argentina, acabamos de conversar, no tiene la mejor performance. Evidentemente está partiendo de un piso muy bajo, ¿sí?, y requiere crecer durante muchas décadas, ¿sí?, en un promedio razonable. Para eso entonces va a necesitar de los tres elementos: tecnología, capital humano y stock de capital por trabajador. Si queremos empezar a crecer y a reducir las asimetrías, ¿sí?, con países desarrollados, necesitamos imperiosamente, ¿sí?, mejorar nuestro capital humano, mejorar nuestra tecnología y mejorar el stock de capital por trabajador. Para ello,
¿Cómo hacemos esto? O sea, no solo hay que crecer así, sino hay que saltar, ¿sí? Con cambio tecnológico. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto nos lleva entonces, ¿sí?, a la mecánica del crecimiento económico. Ponerlo por acá. Bueno, siempre que parece... Bueno. ¿De qué depende el crecimiento económico o los elementos inmediatos, ¿sí?, los factores inmediatos del crecimiento económico? Después hay otros factores. Lo dijimos. Variaciones en el stock de capital. Variaciones importantes en el stock de capital físico, ¿sí? Mejoras en la tecnología. Y mejoras en el capital humano. Bien. ¿Por qué decimos esto? Acuérdense, recién lo decíamos, lo mencionábamos. ¿Qué le pasa a los países más ricos? Tienen mejor tecnología, invierten en tecnología, invierten en capital humano y en stock de capital físico, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos detectados estos elementos, ¿sí?, y acuérdense, no estamos hablando de otra cosa que la función de producción, ¿eh? Recuerden, yo lo pongo de nuevo, ¿sí? Cada uno de estos elementos responde, ¿sí?, a estos pasos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos detectado, es fácil, uno dice, bien, si usted quiere crecer, mejore su stock de capital per cápita, mejore la tecnología de su país, mejore el capital humano. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo hago yo para mejorar esto? ¿No? Entonces, y acá viene, ¿sí?, el elemento de base. El papel de la inversión. Si usted quiere mejorar estos tres elementos, ¿sí?, requiere de inversión. En consecuencia, ¿sí?, la Argentina requiere imperiosamente de la inversión. Bien, ¿qué significa que requiere imperiosamente la inversión? Bueno, vamos a empezar a hacer un análisis, obviamente, acá breve, ¿no?, y lo retomaremos, por supuesto, en la próxima reunión. Pero en términos breves, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la inversión y qué es la inversión? ¿A qué se le denomina inversión? ¿Sí? Bien, si usted pasó un año, vamos a ponerlo así, si usted pasó un año, suponga, vamos a poner, sí, 2016, 2017 o el año que ustedes quieran, digo, para no caer siempre en este año, en los años, ya lo vimos, en los años que mínimamente hubo, aunque sea muy pequeño, pero un pequeño crecimiento. Usted lo puede tomar 2010, 2011, ¿no?, el año que quiera. Pero usted tiene un stock de capital 2016 y tiene otro stock de capital en 2017. ¿Sí?
la variación que tiene de 2016 a 2017 se le llama stock de capital. A esa variación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el stock de capital varía año a año. ¿Sí? El stock de capital es lo que variaría año a año. O sea que a lo largo del tiempo usted mide, ¿sí?, la variación del stock de capital. ¿Sí? Año a año mide cuánto fue el stock de capital. ¿Sí? Si lo mide año a año, ¿sí?, 2010, 2011, 12, 13, etcétera, estaba, ¿sí?, viendo cómo varía el stock de capital. Ahora, ¿eso significa inversión? No. Entonces, ¿qué queremos decir con inversión? Bueno, lo primero que hay que aclarar acá es que inversión, ¿sí?, la palabra inversión va a ser trabajada en términos de cómo los economistas analizan, ¿sí?, esta palabra. ¿Qué sentido le dan a esta palabra? No el sentido común, ¿sí? Perdón, tiene sentido común, pero digamos no el sentido quizás de inversión de un empresario, de un comerciante, etcétera, sino desde los economistas, cómo la definen. Y se denomina inversión, ¿sí?, a la adición del stock de capital de un país. Fíjense, ¿sí?, lo marco acá, a la adición del stock de capital, ¿sí? Este es el punto de vista de los economistas. Por ejemplo, si usted estaba en 2016 o estaba en 2010, ¿sí?, cualquiera de los años, y en el 2010, del 2016 al 2017, usted construyó una fábrica, ¿sí?, lo que fuese una fábrica. Entonces, la construcción de la fábrica es una adición, ¿sí?, del stock de capital. Antes no tenía esa fábrica en 2016, en el 2017 la tiene porque la construyó. Entonces tiene una adición del stock de capital. Bien, construir fábricas, comprar una nueva máquina, ¿sí?, nueva, o sea que alguien construyó una máquina en el exterior, por ejemplo, y la trajo el empresario, o construyó una máquina en el exterior y la trajo el gobierno. Es nueva en ese sentido. O la construyeron acá, una máquina que antes no estaba en 2010 y que en 2011 sí está porque la construyeron. Compras de equipos durables, construcción de rutas, construcción de puentes, aeropuertos, ¿sí? Todo eso hace que crezca el stock de capital. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, ¿sí?, como les decía acá, la inversión es la adición del stock de capital. Bien, ¿qué significa de nuevo esto? Si usted tiene una máquina dentro del país y un empresario la vende, o sea, la máquina está usada, pero el empresario la vende y la compra otro empresario. Para ese empresario es una inversión, pero estamos hablando del sentido de inversión para el empresario. El empresario la compró, la máquina, en 2017. La tenía en 2016 otro empresario en Argentina. Para el empresario es una inversión, pero para el economista no es una inversión. ¿Por qué? Porque no le añade nada al stock de capital la compra-venta de una máquina que ya se usó. Le añade si usted crea una máquina nueva, pero si ya la creó en 2016, ¿sí?,
ya venía del 2015 al 2016 y la vende en 2016 al 2017, para el economista no es inversión. O sea, adquirir unidades de producción que ya existen no son inversión. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. ¿y las mejoras? Las mejoras en ese sentido, ¿sí? Si estamos hablando sobre la misma máquina, ¿no? Sí, no sí. serían inversión. No serían inversión en el sentido de los economistas, el análisis macro de los economistas. Sí serían inversión desde el punto de vista del empresario, por ejemplo. El empresario, claro. Una mejora de la máquina, por supuesto que va a ser una inversión desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si viene, cuando nos dicen, ¿sí? Bueno, llega la inversión extranjera. Bueno, supongan que llega, ¿sí? Acá llegó la inversión extranjera, en este dibujito, ¿no? Tengan imaginación, y como siempre menciono, para este curso también es importante, aparte de la imaginación, la fe. Bien, llega la inversión extranjera al país. ¿Esos dólares qué hacen? Si esos dólares compran una empresa que ya está, ¿sí? Los economistas no lo van a tomar como inversión. Eso no va a ser inversión para los economistas. Nos van a decir que es inversión extranjera porque entraron dólares, sí. En ese sentido, sí. Pero si compran una fábrica que ya está, no es inversión desde el punto de vista macro, porque ustedes no adicionan nada al stock de capital que ya está. Que una compra llave en mano, suponga. Ahora, si vienen esos dólares y no había una fábrica y esos dólares construyen, ¿sí?, una fábrica nueva, entonces eso sí se considera inversión. ¿Sí? No siempre que se diga inversión extranjera quiere decir que sea inversión en el sentido macro. ¿Sí? Y para analizar el papel de la inversión en el crecimiento, usted necesita, ¿sí?, la noción de inversión en el sentido macro, o sea, adición en el stock de capital de un país. Si usted compró la máquina que ya, la empresa que ya estaba en el país, no adicionó nada, siempre tiene una empresa. Ahora, si usted trajo los dólares y en vez de comprar una fábrica que ya está, construye una, sí le adicionó, ¿sí?, al stock de capital. Usted incrementó el stock de capital. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Este punto es central para empezar a entender el papel de la inversión, que es lo que nos vamos a empezar a meter ahora. Ya vimos lo que era el crecimiento económico. También estamos viendo, y vimos hoy, ¿sí?, los determinantes del crecimiento económico. Esos determinantes son inmediatos, ¿sí? Y para que esos determinantes empiecen a operar y a crecer, necesitamos inversión. Para eso nos preguntamos, ¿qué es la inversión en el sentido que lo usan los economistas? Bueno, en el sentido es adición de stock de capital en un país en un periodo dado, ¿no? Nuevos bienes de capital, ¿sí? Nuevos bienes de capital, acá la usamos, acuérdense, siempre como capital, sentido en la, digamos, la sigla en términos del inglés, ¿no? Esa nueva adición del stock de capital pasa a formar parte del stock de capital al final del periodo. Estábamos en 2016 con una fábrica y terminamos en 2017 ahora con 2 fábricas. Bueno, hubo una adición en el stock de capital. Bien. Claro, usted usted tiene una fábrica, ¿sí?,
¿sí? O una máquina o una computadora, lo que sea que esté utilizando, ¿no? Que sería un stock de capital. Pero como dijimos, el stock de capital, ¿sí? Va a ser inversión si es nuevo. Ahora, una vez que ya lo tiene, el stock de capital tiene otro elemento que todos nosotros conocemos, que es la pérdida del valor. Esa pérdida del valor, ¿sí? Nosotros la conocemos en el sentido de ¿qué palabra? Amortizaciones, las Correcto. depreciaciones. Depreciación. Correcto, como muy bien dicen ustedes, ¿sí? Está la depreciación. ¿Sí? Entonces, el stock de capital tiene depreciación. Los activos tienen depreciación. Nosotros después hacemos una contabilización de esto, ¿no? Lo amortizamos en términos contables. El tiempo le va haciendo perder valor al stock de capital. Si ustedes tienen una computadora, pierde valor con el tiempo. Lo mismo una máquina, lo mismo una fábrica, uno va depreciándolo. Entonces, en el año 2016, ustedes tienen una máquina que durante todo el 2017, ¿sí? Tiene una depreciación, la que sea. Una depreciación, la que fuese. Van a tener que contabilizar esa depreciación. Entonces, al final del 2017, ustedes tienen, ¿sí? Un stock de capital del 2017 que va a ser, ¿sí? El stock de capital del 2016 que ustedes tenían, que en ese caso supongan que era una fábrica sola, para simplificar. Obviamente el stock de capital de un país no es solo una fábrica, ¿no? Tenemos que medir todo lo que está ahí, pero para entender conceptualmente. Y ese stock de capital le tienen que restar la depreciación. Esta delta es una depreciación del capital del 2016. O sea, del 2016 al 2017, esta fábrica tuvo una depreciación. Entonces hay que restarle esa depreciación. ¿Sí? Y a esa depreciación usted le tiene que sumar a esa depreciación la nueva inversión, o sea, la nueva en el 2017 que se construyó una nueva fábrica. Entonces le suma la inversión del año, ¿sí? 2016. Durante todo el año 2016 se construyó, entonces en el 2017 ya tenemos una nueva fábrica. Sí. Profe, consulta, pero si las depreciaciones le restan el valor, lo cual es lógico, pero ¿por qué entonces las mejoras no? Porque, por ejemplo, si yo invierto dinero en realizar una mejora que, por ejemplo, una máquina se rompió y sin eso no seguiría funcionando, o le alargo la vida útil y le sumo productividad, ¿por qué no lo tomo en cuenta como inversión? En el sentido que de los economistas no lo toma en cuenta, usted imagínese que hace la mejora. Y eso hace que la depreciación, en vez de ser muy grande, sea más chica. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese sentido, el stock de capital que usted ya tiene, en vez de ser más chico, va a ser más grande. Pero es un stock de capital que ya tenía. ¿Se entiende? Sí. Es un stock que ya tenía y usted con la mejora le reduce la depreciación, o si quiere le alarga la vida útil, pero de un stock de capital ya contabilizado, ¿sí? El 31 de diciembre del 2015. Sí, ya estaba contabilizado. Cuando se creó la máquina nueva, ahí se creó como inversión. Después ya está contabilizado y en términos de la definición, ¿en qué sería la inversión? ¿Sí? Adición de capital. En esos términos,
La mejora puede reducir la depreciación, pero no le adiciona nuevo stock de capital. La adición de nuevo stock de capital es la construcción, ¿sí? La creación, ¿sí? Las cosas nuevas. Sería esta parte. No sé ahí si le puede responder la consulta. Sí, está bien, clarísimo, perfecto. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es la comprensión de lo que los economistas llaman inversión, no lo que los empresarios o lo que, digamos, el comerciante llama inversión, que está muy bien también, pero no es exactamente el mismo sentido. Y una vez que comprendemos la noción de inversión, que viene esa noción de inversión, vamos a preguntarnos luego, también para la reunión que viene, ¿qué hace que alguien quiera invertir? ¿Sí? Y con eso vamos a empezar a charlar, ¿sí? La próxima reunión. Yo, para no extenderme más, y en principio, ¿sí? Hasta acá llegaríamos. Y como siempre, quedo agradecido por la paciencia que han tenido todos y por la extensión del tiempo, obviamente. Retomamos el martes este tema y siempre lo hacemos. Me voy a quedar con aquellos que tengan consulta, dudas, y para el resto que tengan muy buen fin de semana y un buen descanso con las familias. Gracias. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches.